leía un documento cuya primera versión fue en el año 2001. Y este documento del 2001 es un libro publicado y que está al alcance de aquellos que quieran comprarlo en el internet. No les voy a decir que lo compren o no, pero el libro trata de las 100 personas más influyentes en la historia de la humanidad. Cuando leía el resumen, la crítica del libro, porque me había llegado un correo electrónico de una persona que había hecho la crítica, había leído el libro y había colocado las informaciones allí, no podía creer lo que yo estaba allí leyendo. El libro tiene como título las 100 personas más influyentes en la historia de la humanidad. Como cristiano que soy, pensaría conseguir en el número 1 ¿a quién? Pero no estaba en el número 1. Como cristiano pensaría por lo menos conseguirlo en la segunda posición. Pero no estaba en la segunda posición. Miré entonces a ver si estaba en la tercera posición. Y allí estaba el Señor Jesús, colocado en la tercera posición de las 100 figuras históricas más importantes en la historia de la humanidad. Y aquello no lo puedo negar que me estremeció. Porque nuestro calendario está basado en el nacimiento del Señor. Nuestra cultura occidental está basada en una religión, entre comillas, y luego explicaré, que fue fundada por el Señor. Por ende, que estuviese colocado en la tercera posición me daba a mí muchísimo que pensar. Seguí leyendo el documento y en el documento conseguí las causas por las cuales el Señor Jesús estaba colocado en la tercera posición. La explicación era las motivaciones, los motivos que había para colocar a cada persona en una posición determinada. Era si los seguidores de aquellos que estaban colocados en la lista estaban haciendo lo que esa persona que estaba en la lista indicaba que tenían que hacer. Y cuando fui profundizando en el documento, observé que aquel documento que se publicó en el año 2001 sigue siendo tan vigente ahora como en el año 2001. Y por eso es que quiero hablarle de las motivaciones. Pero para que podamos entender completamente lo que son las motivaciones, tenemos que ir, si ustedes me permiten, a Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Todos conocemos que ese versículo que está allí, el versículo 11, todos los conocemos, ¿verdad? Pero yo voy a pedirle que usted no lea el 11. Yo voy a pedirle que usted lea el 12, el 13 y el principio del 14. ¿Quién lo lee? Amén. Adelante, ¿quién lo lee? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestras cautividades. Hasta allí, que esa es la primera parte del versículo 14. Muchísimas gracias, hermana. Todos conocemos el 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros el fin, la esperanza, lo que ustedes necesitan. Un versículo o unos pares de versículos muy interesantes, muy buenos, en medio de un libro que es un libro cargado de problemas, cargado de tristeza,
Pero allí en el medio está un versículo que conocemos todos, el 29:11. Si usted y yo estuviésemos en aquellas fechas entendiéndolo como lo entendían, aquellas personas estarían hablando de que podemos conseguir al Señor cuando nos motivamos a buscarlo, cuando le buscamos de todo corazón. Lea de nuevo, me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por ende, existen motivaciones en la vida del cristiano que nos debe llevar adelante para lograr los fines que Dios ha preparado para nosotros. Y lo interesante de todo esto es que, si usted observa con cuidado, tenemos en nosotros dos tipos de motivaciones. Todos tenemos en nosotros dos tipos de motivaciones. Y las voy a nombrar a los efectos de este mensaje como motivaciones correctas y motivaciones incorrectas. No estoy diciendo que sean malas, ni estoy diciendo que sean buenas. Estoy diciendo que hay dos tipos de motivaciones en todo ser humano. Y en los cristianos podremos decir que esas motivaciones son correctas o incorrectas, dependiendo de lo que causa la motivación y lo que determina el resultado de esa motivación. Pablo lo explica perfectamente bien cuando en Romanos capítulo 7, por allá a partir del versículo 15 hasta el versículo 22, empieza a hablar de que él encuentra dos causas, dos motivos que se contraponen en su vida personal. En la vida personal suya, exactamente igual como en la mía. Y esas dos cosas que se contraponen una con otra es una ley que él ve en su cuerpo, en sus miembros, que le lleva a actuar de una manera, y otra ley que él entiende en su ser interior que le lleva a actuar de otra manera. Todos conocemos esa porción, ¿verdad? Que él dice, lo que quiero hacer, no lo hago. No entiendo lo que hago, porque quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, termino haciendo algo que no quiero hacer. Pero usted y yo, mi hermano, mi hermana que me escucha hoy, tenemos una gran oportunidad adelante de hacer las cosas de manera correcta. Y por eso he escogido esta epístola de Pedro, en la segunda epístola universal de Pedro. Vaya conmigo, por favor, al versículo 1. Tenemos dos tipos de motivaciones, la motivación correcta y la motivación incorrecta. Si nosotros logramos entender este principio, esto va a producir en nosotros un cambio radical en las decisiones, un cambio radical en nuestra vida. En la segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 1, Pedro dice que tanto usted como yo tenemos una fe exactamente igual que la que él tuvo. Lo lee conmigo. Vamos a hacer la exégesis de esto. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, igualmente valiosa que la nuestra. Por ende, Pedro arranca esta epístola diciendo que usted y yo tenemos una calidad, un valor, un tipo de fe exactamente igual como la que él tuvo. Y tengo que decirle que Pedro durante 17 años se echó al hombro todo lo que era la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia del mundo fue la iglesia de Jerusalén. Y el primero que estuvo allí al frente de la iglesia de Jerusalén fue el apóstol Pedro. Por supuesto que estaba allí fuertemente con una personalidad importante, Santiago, pero cuando Pedro después de 17 años termina su ministerio, empieza a finalizar su ministerio, es que sale la figura grandiosa también de otro apóstol que durante 14 años está también expandiendo el evangelio, que es el apóstol Pablo. Pero aquí nos está diciendo que usted y yo tenemos algo que viene directamente de Dios. Ese algo lo quiero nombrar para los efectos de esta predicación como nuestro ADN espiritual.
Observe lo que dice aquí. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, tenemos una fe exactamente igual que la de Pedro. Esto significa que usted y yo tenemos ese ADN espiritual que nos permite echar mano de ese ADN, porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Este ADN espiritual, que es la fe que Dios ha colocado en nosotros, nos permite a nosotros construir una vida con decisiones correctas, con motivaciones absolutamente correctas. ¿Por qué? Por una situación absolutamente sencilla, mi hermano. Yo quiero que usted piense por un segundo las motivaciones que usted tiene de lunes a domingo para hacer las cosas. Usted verá que gran parte de las cosas que usted hace durante la semana están basadas en motivos que probablemente no sean los motivos que vengan de esa fe que ha colocado Dios en nosotros. Y esta fe, que podemos denominar para los efectos de este mensaje como un ADN espiritual, la tiene usted exactamente igual como la tenía Pedro y exactamente igual como la tenían el resto de los apóstoles, y esa fe nos permite a nosotros decidir correctamente cómo construir nuestra vida y nuestras decisiones. Seguimos leyendo el versículo 3. Esa fe nos otorga todas las cosas que pertenecen a lo que tiene que ver con Dios. Observe lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, el poder de Dios que ha colocado en nosotros, ese ADN espiritual por el nuevo nacimiento, nos otorga junto con eso todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad allí podría ser la santidad de Dios. Las cosas relativas a vivir una vida absolutamente diferente de lo que antes solíamos vivir. Pero observe que dice que, el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Dios coloca en nosotros este ADN espiritual, que es en realidad inmensamente poderoso para cambiar nuestra vida, porque la palabra que está originalmente aquí y que vamos a estar rápidamente leyendo, son palabras que tienen que ver con energía, con poder, con cambio. Cuando Dios viene a su vida, de verdad, que usted ha hecho la oración de fe, que usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, Él viene y coloca una fe de una caridad asombrosa en su vida. ¿Y sabe qué es lo que le pasa? Le pasa a usted, lo que me pasa, le pasa a un granito de el maíz. Cuando usted lo mete en el microondas, usted pone un granito de maíz en el microondas y le da a la energía del microondas, ¿qué pasa? Una palomita de maíz. Cuando en la escritura dice, Dios es el que pone en vosotros el hacer como el querer por su buena voluntad, utiliza dos veces una palabra que tiene que ver con el poder de Dios actuando en nuestra vida para que nosotros tengamos resultados. Y pasa muchas veces, mis hermanos, que no logramos vivir una vida abundante en todos los aspectos, porque a pesar de que Dios ha colocado esa fe que nos transforma en una palomita de maíz, popcorn, rositas de maíz, cualquiera que sea el nombre, nos quedamos en ese nivel y empezamos nosotros a vivir una vida absolutamente mediocre en las cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos tomando las decisiones de manera inadecuada, porque nuestras motivaciones son inadecuadas. Seguimos leyendo la epístola a Pablo, de Pedro. Dice aquí el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que tienen que ver con lo de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Este divino poder, que es esa fe que está colocada en medio de nosotros, es cuando usted conoce a Dios. Esta palabra aquí yo quiero que usted la subraye, mi hermano, mi hermana. Esta palabra aquí de conocimiento es una palabra que significa el conocimiento completo, perfecto y profundo que usted puede tener de Dios. Hay dos tipos de conocimiento.
Hay un tipo de conocimiento que es intelectual. Hay un tipo de conocimiento que puede ser inclusive emocional. Hay un tipo de conocimiento que puede a usted permitirle conocer algunas cosas, pero no es el conocimiento que está hablando aquí. Este es un conocimiento profundo, completo, perfecto de lo que es Dios y de lo que Dios tiene preparado para usted. En medio de aquellos capítulos terriblemente dolorosos de Jeremías, viene una palabra de aliento en Jeremías 29:11 para un pueblo que estaba habitando en una situación de dificultad, pero que Dios le había dicho: tengo para ustedes unos planes maravillosos, pero ustedes tienen que hacer algo para que esos planes entren en su vida. Usted tiene que buscarme de todo corazón, porque resulta que para que yo pueda, está diciendo el Señor, lea eso en cualquier otra versión que no sea la Reina Valera del 60, usted la lee en la Nueva Traducción Viviente y lo dice con una claridad: para que yo pueda darles a ustedes todo lo que yo quiero darles, ustedes tienen que empezar a buscarme de todo corazón, porque yo no puedo bendecirles a ustedes si ustedes no buscan una relación completa conmigo. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque en la Nueva Traducción Viviente se lee de una manera absolutamente perfecta. Escuchen Jeremías 29. Voy a leer desde el versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Es decir, cuando usted tiene el conocimiento verdadero de Dios, dice la Escritura, por allá en Ezequiel 11:19, dice que Él cambia nuestro corazón y nuestra mente. Y entonces cuando eso pasa, usted empieza a ver que las motivaciones que usted tiene, las que vienen de parte de Dios y las que vienen de parte de su carne, porque ya conocemos que tenemos dos tipos de motivaciones, las que vienen de parte de la carne y las que vienen de parte de Dios, empiezan a luchar, pero usted tiene que tomar la decisión de ir por las motivaciones que vienen de parte de Dios, y Dios le da a usted esa capacidad. Dice en Filipenses que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros la culminará. Amén. Gloria a Dios. Estamos amoldando a veces nuestra vida a lo que nos marca las situaciones de afuera, pero resulta que tenemos por dentro algo asombroso. Imagínese usted que nosotros en este momento aquí tuviésemos una planta generadora de electricidad, de esa que usted le pone combustible y da electricidad a esto, y se va la electricidad en Calahorra. ¿Qué pasa con nosotros? Seguiríamos teniendo esa energía. ¿Por qué? Porque estamos independientes de lo de afuera. Es decir, lo que está en la parte de afuera no afecta a lo que está en la parte de adentro. Y cuando esa fe más preciosa que el oro habita en usted, cuando usted permite que sea el Espíritu de Dios el que nos energetice, puedo usar esa palabra, que nos guíe a cada uno de nuestros pasos. Romanos dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Usted, no importa las circunstancias de afuera, nosotros vivimos con nuestra propia energía que viene de Dios. Siga leyendo conmigo lo que dice la Escritura. Cuando usted y yo tenemos las motivaciones correctas, porque usted sabe qué pasa en la vida. Vamos a seguir leyendo, es muy minutico para explicarles esto. ¿Sabe qué pasa en la vida? Que uno tiene que armarse de mucha valentía para poder analizar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Tiene que armarse de muchísima honestidad para poder reconocer nuestras verdaderas motivaciones. Y tenemos que armarnos de mucho coraje para poder dejar de lado aquellas cosas que a nosotros no nos convienen, pero que nos gustan, y ponernos en línea con el Señor Jesús. Siga conmigo. Versículo 4. Por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, usted y yo tenemos unas promesas como la que hemos leído de paz, de esperanza. Son grandiosas, no tienen valor. Pero a veces nos sentimos consumidos por los problemas de afuera. ¿Cuántas personas no se deprimen al ver las noticias? Estaba hablando con un hermano y estaba profundamente asustado por la posibilidad de una guerra en Ucrania y en Rusia. A mí eso me dejó un poco impactado porque no solamente están muy lejos, sino que nosotros estaremos donde tenemos que estar y pasará con nuestra vida lo que tenga que pasar según el propósito eterno de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Entonces en nosotros tenemos una verdadera perla, una planta energética profunda, completa, que proviene de Dios y que nos permite evaluar nuestras motivaciones y empezar a construir una vida que nos lleva a aquella conclusión de las buenas obras que dice la Escritura. Dice en Efesios 2:10, dice, buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y usted y yo nos preguntamos, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entro yo en esas buenas obras? Pues mire, mi hermano, eso está aquí explicado. Versículo 4, esas grandísimas promesas, para que por esas grandes promesas tengamos o seamos participantes de la naturaleza divina. Ojo con esto, no significa que seamos como Dios. No significa que usted pueda ir declarando, atando y desatando. Esto no es lo que dice este versículo. Cuando usted lee aquí que dice partícipe de la naturaleza divina, significa que estemos en coinonía, en amistad con Dios, porque dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, que estaba Cristo en el mundo reconciliando al mundo con Dios. Nosotros ahora somos parte de la familia de Dios porque hemos sido adoptados, pero no nos confiere a nosotros la capacidad de atar y desatar, porque ya lo hemos explicado en otras predicaciones y lo seguiremos explicando. Eso es mala teología. Eso es desconocimiento de la Escritura. Lo que está diciendo aquí es que por causa del conocimiento de la gracia de Dios, por haber conocido al Hijo de Dios como nuestro Salvador, Dios coloca en nosotros esa planta energética, esa fe, y nos permite a nosotros, luego del cambio, empezar a construir una vida de buenas obras según el propósito eterno que Él ha hecho en nosotros. Y no importa lo que las circunstancias de afuera nos digan, adentro de nosotros está la luz verdadera. Amén. Lo que nos lleva a actuar de una manera absolutamente diferente. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos al versículo 5. Usted y yo ya tenemos esa fe. Usted y yo ya tenemos ese ADN espiritual en nuestra vida. Usted y yo ya hemos sido transformados, ya no somos el granito de la mazorca de maíz. Ya ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida, ya nos hemos transformado en un popcorn, en una palomita de maíz, en una rosita de maíz, en una cotufa, como dicen los venezolanos. Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que tomar decisiones correctas basadas en las consideraciones correctas de lo que tenemos que hacer. Mira lo que hay que construir con diligencia, con todas las ganas de hacerlo. ¿Se acuerdan que en Jeremías hemos leído que cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, nosotros tenemos que poner de nuestra parte? La energía viene de Dios. El poder viene de Dios porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tanto querer como el hacer nos indican que nosotros tenemos que actuar en esto. Usted y yo tenemos que tomar decisiones correctas basadas en motivaciones correctas. Mira lo que usted y yo tenemos que empezar a construir. Mira las buenas obras que Dios ha preparado de antemano en nuestra vida. La primera de ellas, que se construye sobre una base que se llama la fe. Versículo 5, virtud. Virtud es excelencia moral. Virtud es
ser irreprensibles en lo que hacemos, en lo que decimos, moralmente correctos. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, mis hermanos. Si usted cree que Dios es la fuente de todo lo bueno, de todo lo perfecto, y Dios, que es la fuente de todo lo moralmente correcto, nos da a nosotros una regla de comportamiento, esa regla de comportamiento está dentro de nosotros. Inclusive se manifiesta en el amor. Si usted va a 1 Corintios capítulo 13 y lee el versículo 4 y el versículo 5, cuando dice, no se irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor, está hablando del carácter de Dios en nuestra vida, está hablando de que no guardamos rencor a los demás, que nosotros perdonamos todas las faltas, está hablando de que no tomamos cuenta de las cosas que pasan hacia nosotros, y está hablando fundamentalmente de un principio moral que Dios ha dejado en toda la humanidad, que es el perdón. Entonces la excelencia moral es lo primero que usted construye sobre la fe. ¿Por qué pondrá Dios la excelencia moral? Primero, porque la excelencia moral significa que usted tiene que luchar contra la inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Pues mire, mi hermano, mi hermana, la inmoralidad es todo aquello que está en Gálatas, todas las obras de la carne. Usted sabe que tenemos obras de la carne y frutos del Espíritu. Bueno, pues la base de los comportamientos incorrectos, inmorales, está en que no tenemos un arete, esa es la palabra, una virtud, una excelencia moral. Y una vez que usted ya ha construido la excelencia moral, mire el segundo paso de esa escalera. A la virtud, conocimiento. Qué cosa tan interesante que después de que usted tiene la excelencia moral puesta allí, usted tiene que añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? El conocimiento profundo de Dios y de su palabra revelada. La epignosis de Dios. Yo algunas veces, a título de ilustración, porque no me anima a ninguna otra cosa, explico que cuando mi esposa y yo empezamos el noviazgo nos conocíamos. Teníamos gnosis, estábamos en el enamoramiento, nos conocíamos. Pero después de estar ya 40 años juntos, tenemos epignosis. Y ayer lo explicaba. ¿Qué es la epignosis? Ella me conoce profundamente y yo la conozco profundamente. Ya, inclusive cuando ella sabe la hora en que yo tengo hambre. Ayer hemos ido a un restaurante y ¿qué ha hecho? Ha pedido por mí. Yo no estaba a la mesa y cuando he vuelto todo lo que ha pedido es lo que yo quería pedir. Pues ese es el conocimiento que tenemos que tener de Dios. Y eso viene cuando tenemos la mente de Dios en nuestra vida. Como dice en 1 Corintios, cuando tenemos la mente de Dios en nuestra vida, tomamos decisiones como las tomaría Él. Entonces, usted tiene la fe, tiene la energía, tiene el querer, tiene el poder, tiene que viene de parte de Dios y empieza usted a construir. Usted empieza a cambiar su manera de evaluar las cosas. Y cuando usted empieza a cambiar su manera de evaluar las cosas, que es la virtud, la excelencia moral, usted construye sobre eso un conocimiento profundo de la relación con Dios. Pero seguimos lo que hay aquí porque esto no termina aquí. Después de que usted tiene el conocimiento, usted viene ahora con el dominio propio. No se irrita. ¿Usted sabe qué es grave? Dos personas que se irritan en un solo lugar. ¿Se acuerda que en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor no se irrita? Usted pone dos personas irritables en un solo sitio y aquello explota. Usted tiene que echarte mucha mano de dominio propio para que las cosas no se vayan de las manos. Y eso viene por el conocimiento de aquel que nos llamó. Fíjense los pasos que hay que dar en la vida cristiana para que veamos la conclusión. Pero después de que usted tiene ya ahí el dominio propio, usted tiene que desarrollar ahora algo adicional. Pareciera que esto se va poniendo peor. Porque ahora usted tiene que desarrollar la paciencia. Y lo interesante de la paciencia que hay aquí
Es que no es la paciencia como usted y yo la pensamos. La paciencia es la capacidad de resistir cualquier situación difícil que venga en su vida. Cualquier situación que conspire contra usted, usted la aguanta, usted la puede resistir, porque como usted tiene el energema de Dios, usted ha sido cambiado por Dios. Usted tiene el poder que le ha dado Dios para construir sobre la fe. No importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que usted le diga, usted va a seguir adelante. Es lo que se llama una vida victoriosa. Eso es lo que muchas veces decimos y a veces no cumplimos. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? En victoria. En victoria. Usted está en victoria cuando usted ha construido su vida sobre la fe de Jesucristo. Esa fe exactamente igual como las que tenía el apóstol Pedro. Después sobre la paciencia que construimos. La piedad es la característica del cristiano de ser como Dios. Santidad se llama eso. Santidad es la separación de todo aquello que no proviene de Dios. Mire, ¿usted sabe por qué estaba el Señor Jesús en el número 3 de aquella lista? Porque decía la lista, el que estaba haciendo el análisis, que nosotros hablamos mucho, pero hacemos poco. Decimos mucho que somos cristianos, pero a la hora de la verdad, nuestras motivaciones son de la carne y actuamos absolutamente contrario. ¿Sabe usted quién estaba en el número 1? ¿Quién cree usted que estaba en el número 1? No. El profeta Mohammed. ¿Sabe quién es el profeta Mohammed de los islámicos? Porque le mandan a orar 5 veces al día y usted sale por esa puerta. A las 7 de la mañana yo he estado en la iglesia en Tudela y veo estos hombres están. Yo he estado en países árabes, en reuniones, y cuando el mulá llama a la oración, se paró todo se detuvo. Estoy sentado así a la mesa. Escucho el canto del mulá llamando a la oración. Las personas que estaban ahí se detuvieron. Fueron a una pequeña habitación al lado, sacaron una esterilla y fueron todos afuera. Desenrollaron su esterilla y se colocaron allí. No les importaba si había que despachar un pedido o no había que despachar un pedido. No les importaba que yo había cogido un avión y había volado miles de kilómetros para tener esa reunión allí. No les importaba que había en la parte de afuera personas esperando. No les importaba nada. Estaban todos allí. ¿Usted sabe la bofetada que yo sentí? ¿Usted sabe lo que me pasó a mí por la cabeza? Cuando hacemos vigilia aquí, ¿cuánta gente viene? Ayer había 4 gatos aquí. Cuando es el Ramadán de ellos, cuéntame. No toman agua en un día. Y resulta que el Ramadán no lo hacen en el mes de diciembre. ¿Cuándo lo hacen? En el mes de calor. Y está colocado en el número 1. Nosotros hablamos mucho, pero hacemos poco. Entonces, seguimos aquí. Piedad, ser como Dios. Ahora el versículo 7. A la piedad. Ya cuando hemos transitado por toda aquella escalera de cosas, tenemos el afecto fraternal. Me gusta esta palabra. Afecto fraternal. Hay una ciudad en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. ¿Has escuchado hablar? Hay una carta, hay una iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Usted puede expresar el amor fraternal en toda la extensión. Puede construir cuando usted se niega a sí mismo. Amor entre hermanos, fraternos. Cuando usted se niega a sí mismo.
Cuando usted no busca lo suyo, cuando usted pone su vida por los demás. Pero mire todo el trayecto que tenemos que pasar para entrar allí, y nuestras motivaciones tienen que ser correctas. Las motivaciones tienen que partir de parte de Dios. Porque si usted y yo hacemos todas estas cosas por la carne, nos vamos a quedar en la mitad de camino de alguna. Porque Él colocó en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. La misma voluntad que está aquí escrita al principio. Porque si usted lee aquí con calma, el conocimiento y la buena voluntad de Dios es la que ha colocado esa fe en nosotros. Después de que usted construye la buena voluntad, de que usted construye el amor fraternal. El amor fraternal está perfectamente bien descrito en Romanos capítulo 13. Yo no puedo amar a mis hermanos con las motivaciones incorrectas. Porque a la primera que me hagan, les voy a pasar factura. Dice que el amor no guarda rencor. Mi hermano y mi hermana, yo quisiera ver en unos años ese libro y al Señor Jesucristo en la lista número 1. En la primera posición, pero depende de nosotros. Ahora seguimos. Miren lo que acontece. Y el afecto fraternal. Ya de último, la cereza en la guinda del pastel, ¿cuál es? El amor. La pera limonera. La pera limonera. Y todo esto requiere que usted y yo conozcamos nuestras motivaciones, conozcamos por qué hacemos las cosas, entendamos de dónde viene la verdadera fuente de poder y sigamos arriba, porque si no, no podemos construir esto, no podemos tener una vida victoriosa. Observe lo que dice el versículo 8. Ese amor que está ahí en el versículo 7 es ágape. Sabemos que hay varios tipos de amor, ¿no? En el griego nos enseña que hay varios tipos de amor. Todos nosotros lo tenemos aquí como amor, pero hay varios tipos de amor. El amor fraternal es el que hemos visto aquí, el amor entre hermanos. Pero este amor ágape, es un amor de alto nivel, un amor absolutamente diferente. Ya Patricia va a dar alguna charla sobre eso, porque ella la enfoca desde el punto de vista cristiano y también pone la parte que tiene que ver con la psicología. Pero aquí desde el punto de vista teológico, este amor es el que el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me agapeó? Señor, ¿sabes que te quiero? No. Pedro, ¿tú me agapeo? ¿Me amas de verdad? ¿Que serías capaz de entregar todo por mí? 3 veces le preguntó. Miren lo que pasa en el versículo 8. Si estas cosas no están en ustedes, no solamente que estén, que tienen que abundar. Si esto no está en nosotros, estaremos ociosos y sin fruto. Pero es que hay algo más. Si no las tenemos, miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, mi querido hermano de hoy, este mensaje yo lo preparé, ¿sabes cuándo lo preparé yo? En el 2017. Tengo una semana trabajando con este mensaje. Aquí no hay ninguna clase de alusiones a nada. Este mensaje requiere que usted y yo entendamos nuestras motivaciones. Entendamos que el Señor Jesús requiere de usted y de mí compromiso. Que no importa lo que acontezca afuera, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida que me da la energía, la capacidad, el poder para tomar decisiones correctas. Termino con esta porción. Cuando yo no suelo repetir mensajes, pero
cuando fui a mi biblioteca de mensajes predicados. Y Dios empieza a trabajar en mi vida desde hace tiempo para este mensaje. Me encontré con estas notas que están aquí. Esta nota que está aquí. Esta nota que está aquí. Y este pedacito pertenece al mensaje del 2017. Yo solamente le he agregado esta parte que está aquí. Le he puesto en orden. Cuando Dios empezó a trabajar conmigo, me di cuenta que yo también fallaba. Que el diario vivir las situaciones constantes posiblemente me estaban a mí desviando de construir esto de manera correcta. Me conseguí con este versículo número 12 que me trae de nuevo a recordar entonces esta predicación delante de ustedes. ¿Quién lo lee? El versículo 12. Porque esto yo no dejaré de recordaros. Siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto siempre tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos que recordar que aquella buena obra que Él comenzó en nosotros la llevará hasta al final. Tenemos que recordar que Él puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Tenemos que recordar que tenemos que construir una vida de la manera en la cual Dios quiere. Tenemos que recordar, mi hermano, mi hermana, que nuestras motivaciones tenemos que dividirlas entre las motivaciones correctas y las motivaciones incorrectas. Ambas van a producir un resultado diferente. Usted y yo tenemos que ir por las motivaciones correctas, pero para poder tener las motivaciones correctas en nuestra vida, tenemos que partir de la fe, no de ninguna otra cosa. Y cuando partimos de la fe y seguimos andando en ese camino, entonces nos dice aquí que nuestra vocación será firme, que tendremos fruto y que podremos ver. Yo les animo a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que tengan la valentía durante esta semana de analizar por qué hacemos cada cosa. Que tengan la honestidad de reconocer cuando tomamos decisiones que son por la carne y cuando tomamos decisiones que son por el Espíritu. Y que tengamos el coraje, porque requiere coraje, de empezar a construir nuestra vida conforme a lo que dice aquí. Amén. Amén. Bueno, en pie, mis hermanos, y vamos a terminar orando.